Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Alexis García y soy monitor de Ciberescuela en Pilares, Misgit. Estamos con el señor Odilon Martínez, un gusto y un placer estar con usted. El día de hoy nos va a compartir un poco de las historias que se generan alrededor del festejo de Día de Muertos aquí en el pueblo de San Andrés, Misgit. Mucho gusto, muchas gracias, Odilon. ¿Nos podrías compartir alguna de esas historias, leyendas que se generan a partir de estas festividades? Bueno, hay una historia que a nosotros nos contaban desde niños para decirnos que sí venían las ánimas y que había que recibirlas. Esta historia me la contaba mi abuelito y dice que había dos hermanos, uno de ellos que ponía su ofrenda con todos los elementos, recibía las ánimas, y otro que era incrédulo, dice, no, las ánimas no vienen, eso es cosa de gente que no sabe. Y entonces se acercaba el Día de Muertos y el hermano le decía, dice, pues ya fuiste por tu flor, ya pusiste tu ofrenda. Dice que no viene, dice, es más para demostrártelo, yo te voy a hacer la prueba. Y entonces aquí en que había cercas en las casas de piedra. Entonces toma una piedra y dice, esta la pone en su altar y le pone, esta piedra es para mi papá y esta piedra es para mi mamá. Y dice, ya hay que se la lleven, que hagan lo que quieran, eso es lo que yo les voy a dar porque las ánimas no vienen. Y entonces el hermano se espanta, le dice, oye, no hagas eso, te van a castigar. Dice, no, que me castiguen, ya sé que no vienen. Total que pasa el día 1 de noviembre, llega el día 2 y todavía el hermano le dice, oye, vamos a llamar a papá, mamá, vamos a encaminarlos. Dice, no, es más, se van a venir a despedir de mí, tienen que pasar por aquí, van a pasar por su ofrenda. Dice, bueno, yo ya te dije, ojalá y no te pase nada mal. Entonces, ¿cuál sería la sorpresa de esta persona que pues se sienta a la salida de su casa y empieza a escuchar voces, muchas voces como de tianguis, así muchas voces? De repente se escuchan voces y de repente pues empieza a ver qué pasa su tío que falleció, su amigo, el vecino, y entonces dice, bueno, si esto están pasando, pues es que si vienen. Y entonces comienza a buscar a su papá, a su mamá, ¿no? Y le pregunta, oye, ¿no has visto a mi papá, no es a mi mamá? Dice, sí, yo los vi, van hasta atrás de la procesión. Dice, ya vamos de regreso, va hasta atrás. Y ahí va, pues esta persona, ¿no? Que ya empezó a creer. Iba gritando por su mamá y por su papá, Nana, tata, ¿dónde están? Y seguía buscando entre la gente, de repente los ve hasta el final, y llevaban ni más ni menos que las piedras que él les había ofrecido. Las iban cargando así pesadamente, ¿no? Apenas si podían. Y como no les había dado velas para alumbrarse, pues iban tropezando, se iban cayendo y volvían a levantar la piedra. Y entonces cae de rodillas el hijo y le dice, mamá, papá, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué traen esto cargando? Dice, pues es lo que tú nos diste, es lo que tú nos ofreciste por todo lo que te dimos. Esto es lo que tú nos das y es lo que nos llevamos. Dice, sí, pero mi hermano te puso tu ofrenda, tu agüita, tu comida, tus velas, tus flores. Dice, sí, pero este año le tocó a tu hermano recibirnos y a ti te tocaba ponernos el itacate. Esto es lo que nos diste, es lo que nos llevamos. Y pues ya se van los viejitos, ¿no? Pobres viejitos apenas, si podían. Total que al siguiente día, esta persona pues amanece jorobada, ¿no? Como si cargara dos piedras enormes. Amanece jorobada y durante un año pues esta persona está pues, así jorobado, ¿no? Y sabiendo la culpa que había tenido, el pecado que había cometido al decir que las ánimas no venían. Pues ya cuando viene, se acerca el Día de Muertos, pues ya comienza a ahorrar sus centavitos para ponerles ofrendas a sus papás, su pan, sus tamales, su mole, sus velas, todo lo que dicta la tradición, y se las pone y efectivamente no va a alumbrar, se queda esperando a sus papás otra vez, y pues ya la señora lleva su rebozo nuevo, su canasta para el camino con sus velas, su agua, su pan, sus tamales, y van gustosos. Entonces el hijo nuevamente cae de rodillas, les empieza a llorar y a pedir perdón. Dice, bueno hijo, que no te vuelva a pasar, ojalá ya hayas aprendido la lección. Y a partir de ese momento, al siguiente día, pues ya se enderezó. Y eso es lo que él contaba, le contó a la gente que le preguntaba si realmente venían. Entonces yo, por si las dudas, pues pongo mi ofrenda. Qué bien, Odilon. Y con respecto a esta historia, eh, ¿algún mensaje que quisieras decirle a la audiencia? ¿No? Pues que efectivamente cuando alguien se deja de recordar, aunque esté vivo, está muerto. Entonces nuestros muertos están vivos porque cuando vamos al campo los abuelitos nos platican
de sus papás, de lo que hacían. Cuando la abuela está guisando en la cocina, nos reuníamos los nietos y comenzaban las historias de su mamá, de su papá. Entonces ellos están vivos a través del pensamiento, ¿no? Son llamados con la comida, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando yo ya no esté, si me ponen un poquito y tamales de frijol con mole, yo voy a llegar corriendo desde el más allá a compartir con los que se acuerden de mí también. Ojalá y se acuerden. Si no, pues me voy a convertir voy a desaparecer de este mundo, ¿no? Sí, ¿Quién, claro. quién puede decir que Jesús, Zapata, no sé, los grandes hombres están muertos, ¿no? Están vivos porque se les recuerda lo que hicieron. Efectivamente es importante respetar y seguir con nuestras tradiciones, los cuales son una esencia muy grande para nosotros y más para pueblos o comunidades como San Andrés Mixquic, que es un emblema de estas festividades y hace resaltar que el Día de Muertos no solamente es para festejar, sino para esperar a nuestros seres queridos que vienen a visitarnos. Es una vez al año, pero de todas maneras, como dice Odilon, hay que tenerlos muy presentes. Entonces les agradezco, te agradezco Odilon, muchas gracias. Y a ustedes esperemos que les guste este video.